y Mónica. Em, Faltaría Mirta, bueno, que ella sale de trabajar, entonces se conecta como más tarde. Y bueno, y Mónica, no sé si se va a conectar porque estaba en reunión. Ya la llamo y le pregunto. Ahí está Cecilia también. Ahí está. ¿Dónde está usted, padre? En la parroquia del Inmaculado Corazón de María. Ajá, ¿acá en Tucumán? Sí, en la Santiago al 800. Sí, sí, sí. Mi mamá va siempre a la parroquia esa, vive en Santiago Muñeca, así que siempre se llega por ahí. No. Ah, qué bien. Tenemos muchas misas acá, tiene mucho compromiso de sacramental la parroquia. Siempre Sí, se acerca mucho aquí. ¿Hamburguesa? Coco, ¿cómo estás? Te acercó a saludar. Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas Hola noches. Ceci, ¿cómo estás? Bien. Bueno, está faltando Mónica, Mónica Reyes, la coordinadora. Ella se iba a conectar, pero estaba en reunión en la renovación. Entonces me parece que está complicada. Y Mirta, que sale de trabajar y la agarra en el colectivo. Hola, Albana. Hola Betty. Hola a todos. Hola a todos. ¿Cómo estás, Betty? ¿Qué tal? Hola. Aquí estamos. Por fin me pude conectar. Está Hola, bien. padre. Un ¿Qué gusto de tal? Buenas verlo. noches. Muchas gracias. No sé si quiere, padre, esperar un minutito o comenzar. Y bueno, podemos esperar quizás un par de minutos más y ahí vemos si... Son dos personas las que faltan conectarse. Y bueno, si quiere esperamos unos minutitos. Mónica no me contesta. Ella quería participar, así que bueno, por eso. Está bien. Puede música, Podemos ir Raúl. leyendo el Evangelio quizás. Ah, bueno. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenían tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 70, otra 30. Vosotros, pues, hoy oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Gloria a Muy ti, bien. Señor Jesús. Nos disponemos a empezar entonces esta reflexión o esta formación que me han pedido en torno a la escucha. Y la misma parábola del sembrador ya nos pone en sintonía con lo que significa la escucha en el Evangelio o la escucha también en la vida cristiana, ¿no? En nuestra vida como hijos de Dios. Una escucha, por lo tanto, que como escuchamos en la palabra, no valga la redundancia, esa escucha se da por la fuerza de la misma semilla del sembrador, que es la misma palabra que se nos comunica, que se nos revela, ¿no? Una palabra que por lo tanto nos ayuda a entrar en comunión con Él, con el Señor, y una palabra que también nos predispone a una misión, como una respuesta a esa palabra, ¿no? Entonces la respuesta en su eficacia, la respuesta llena de vida, llena de santidad, llena de fuerza, tiene esta potencia en nosotros, ¿no? Nos compromete, por un lado, pero también es una palabra que ante todo nos bendice. O sea, nuestros oídos son bendecidos por la palabra de Dios, nuestra vida también es una respuesta a esa palabra. La semilla es la palabra, y esta palabra también se refleja en los hermanos en donde está Dios. Por eso la escucha entre nosotros, la escucha en el ámbito pastoral, como puede ser el de ustedes en la renovación, en el ámbito también parroquial, eclesial, la escucha siempre va dirigida o tiene como destino, tiene como quizás como un punto de luz en el hermano que busca a Dios. Y en la parábola es muy importante el terreno. Fíjense que el terreno es lo que determina lo fructífero de esa semilla, ¿no? O sea, no es tanto si el sembrador sabe sembrar, no es tanto si esa semilla es regada, si como es cultivada, sino ante todo la semilla cómo cae en esa tierra, ¿no? Si es una tierra que es fértil, buena, o si es una tierra llena de abrojos, de espinas, una tierra que está más cerca del camino, ¿no? Un poco desprotegido. Por eso es importante el terreno. ¿Y cuál es este terreno? ¿Qué nos ayuda para reconocerlo o para hacerlo bueno, ¿no? El discernimiento. El discernimiento que nos ayuda a poder vencer las preocupaciones, las fragilidades, no desentendiéndonos de estas situaciones límites, ¿no? Sino también aprovechándolas como oportunidades para buscar el bien. Sin embargo, no es suficiente escuchar, ¿no? Como escuchar de una manera sin más con el oído, como escuchar porque uno siente o percibe un sonido, sino que es ante todo mucho más fuerte este compromiso de que la palabra radique en nosotros, haga raíces, permanezca en nuestras vidas. No es suficiente, por lo tanto, prestar el oído, prestar la oreja, si antes no me comprometo en esa escucha conmigo mismo y también con los demás. Por eso la primera escucha está dirigida a la palabra. Quien quiere escuchar a los hermanos, ante todo tiene que dejar que Dios le hable al corazón para que también él mismo experimente esa escucha interior. Para escuchar con el corazón, con los oídos del corazón, dirá el Papa Francisco en la jornada por las comunicaciones sociales de este año, escuchar con los oídos del corazón requiere también entonces hacer este proceso. La parábola del sembrador finalmente es un texto muy rico para poder experimentar, para poder ante todo reflexionar cómo estoy parado frente a Dios, cómo estoy ejercitando esa escucha de la palabra y también la escucha con los demás. La escucha de Dios en la oración, la escucha de Dios también cuando a veces uno siente o tiene alguna situación de dificultad que solucionar, ¿no? Cómo estoy frente a ese Dios que se me revela, que se me da. El Papa Francisco, en el mensaje que recién adelantaba en la Jornada Mundial de las Comunicaciones, hace como un repaso de lo que es la escucha en nuestra vida de fe, como también luego la escucha en la palabra de Dios y la escucha en la técnica, podríamos decir, ¿no? La escucha en la técnica periodística y también en la técnica pastoral, ¿no? En la estrategia pastoral. En primer lugar, entonces, la escucha es una necesidad humana, dice el Papa. Y
como que también reconoce que estamos ante una situación de dificultad. Dice él que perdemos pronto la capacidad de escuchar a quien tenemos delante. Lo podemos ver en nuestras familias o quizás en la misma sociedad, ¿no? Ampliando la mirada, en los debates interminables, donde cada uno presenta su idea, donde cada uno presenta su doctrina, su ideología, pero sin embargo no hay una verdadera apertura a la escucha. El Papa dice que es importante que al mismo tiempo como nos cuesta comunicarnos, asumir esta realidad de que estamos en una era informática, en la era de las comunicaciones. No lo dice el Papa, pero a veces, pero me parece que pueden coincidir conmigo, que en la era de las comunicaciones quizás somos los más perdidos, ¿no? A veces podemos estar sin enterarnos cosas porque no nos ha llegado un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O sea, en la era de las comunicaciones, esa comunicación no siempre es fluida. Entonces, así como se da una de cal, ¿no? Nos cuesta percibirnos de la escucha, una de arena, dice el Papa, vivimos en una situación informatizada, ¿no? Donde hay diversas maneras de comunicarnos. Bíblicamente la escucha, como recién lo teníamos presente, ¿no? en la parábola del sembrador, la escucha tiene un significado que va más allá, dice el Papa Francisco, de la percepción acústica. Dice, en la palabra la escucha está esencialmente ligada a la relación dialógica entre Dios y la humanidad. Y pone una cita, ¿no? Escucha Israel, ¿no? El Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4. Dice, este es el comienzo del primer mandamiento de la Torá judía. Shema Israel, escucha Israel. Lo que luego San Pablo reafirmará en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que es un texto que él cita, un versículo que él cita, donde el apóstol afirma que la fe proviene de la escucha. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe? Nos vamos a un retiro, la palabra se nos predica, la palabra se es reflexionada, se nos entrega y volvemos renovados. Efectivamente, la iniciativa, dice el Papa Francisco, es de Dios que nos habla, que quiere dialogar con la humanidad y nosotros respondemos escuchando. No lo pone el Papa, pero también pensemos en cómo comenzó la historia de la humanidad, ¿no? La creación. Dios estaba en un constante diálogo con Adán y con Eva. Esa amistad que dice la palabra del Génesis estaba presente en ese paraíso terrenal, en ese ese Edén de gloria, que se fractura, se rompe por el pecado, porque le han oído, le han escuchado, han percibido lo que Dios le decía en ese mandamiento que les prohibía tomar del fruto de ese árbol, pero sin embargo no le han escuchado con el corazón, porque inmediatamente van a cometer esa desobediencia. Y luego cuando Dios les escucha, cuando Dios les dice ¿dónde están?, Dios los busca en el paraíso, la palabra dice que estaban escondidos. El Papa luego hablará también de una palabra como de que uno intenta percibir en lo escondido, ¿no? Como tapándonos, ¿no? Porque estamos avergonzados, porque no estamos abiertos a ese diálogo. La escucha, dice Francisco, y creo que este es el punto más importante de nuestra pastoral como escuchadores, la escucha corresponde al estilo humilde de Dios. Y atención que dice el Papa, es aquella acción que permite a Dios revelarse como aquel que, hablando, crea al hombre a su imagen, y escuchando lo reconoce como su interlocutor. No somos ajenos a Dios. Nuestra voz, nuestras peticiones no son extrañas para Él. Dios ama al hombre, por eso le dirige la palabra, por eso inclina el oído para escuchar. O sea, por lo tanto, cuando uno escucha al hermano, está también teniendo una actitud como Dios, una actitud humilde. Me compadezco, me abajo, inclino también mi oído para escuchar al otro. El hombre, por lo tanto, tiende a huir de esta relación, dice el Papa Francisco. Cierra los oídos porque no quiere escuchar. Y pone una imagen dura, ¿no? Y bastante contundente con el martirio del diácono Esteban, ¿no? Como da el testimonio el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que
los oyentes, los judíos que dan muerte a Esteban, se taparon los oídos y se lanzaron todos juntos contra él. Una imagen interesante que pone el Papa para hacernos percibir cómo muchas veces, buscando no escuchar lo que se nos dice, hacemos lo que no está, lo que está maldito a los ojos de Dios, ¿no? Como es la muerte del inocente. Taparnos el oído para no escuchar, para no comprometernos. Por lo tanto, la escucha es realmente una dimensión de amor. Una dimensión que da frutos de vida. Pensemos en escucha en el ámbito familiar, como también da frutos de salvación. Pensemos en la escucha, en la plegaria, en la meditación de la palabra. Porque esto nos pone frente al Señor para poder hacer de nuestra vida una prolongación de respuesta ante su palabra de amor, ante su mensaje de salvación. La verdadera sede de la escucha es el corazón, dice el Papa Francisco. Allí donde se decide como el fruto de ese discernimiento, donde yo decido compadecerme del otro y aconsejarle al otro buscando el bien, ¿no? Eso también es importante, de que el escuchar al hermano también sea un reflejo de escuchar la palabra ante todo. Por eso le decía, la primera escucha es la palabra, porque si viene una persona muy herida, con mucho odio, con mucho rencor, mi primera respuesta no puede ser nunca, bueno, sí, odialo también como te odia, no le puedo llevar por un mal camino, sino tengo que aconsejarle desde la palabra. Por más que yo digo, yo haría lo mismo, ¿no? Yo si me compromete de esta manera, yo también buscaría una venganza. No, si yo estoy inclinado, estoy torcido hacia eso, no tengo que hacer de mis yerros, de mis falencias, no tengo que hacerle parte al hermano que se acerca, ¿no? O sea, siempre aconsejar para buscar el bien. Por eso es importante escuchar a Dios, escucharse a uno mismo, ¿m? Para abrirse a la comunión, porque es justamente esto lo que queremos vivir como iglesia, en este tiempo de sinodalidad y siempre, la iglesia portadora de este misterio de comunión. Escuchar a escondida, dice el Papa, es una tentación, ¿no? ¿Cuántas veces, a veces como niños, podemos haber estado escuchando escondidas, ¿no? O ya grandes queremos enterarnos del chisme del vecino y escuchamos escondidas, ¿no? Escuchar a escondidas fue siempre una tentación, dice el Papa Francisco. Y hoy ese escuchar a escondidas puede darse rápidamente en esta era informática, ¿no? En las redes sociales, como estar ahí haciéndome pasar, a veces creándome perfiles falsos, ¿no? Jugando con la intimidad de las personas, ¿no? Un tiempo dice que en este tiempo se ha agudizado el de escuchar a escondidas y espiar, instrumentalizando a los demás para nuestro propio interés, que lo pone en el ámbito de la informática. Pero también cuántas veces la escucha puede pasarnos de que se nos vaya colando la curiosidad, ¿no? Si una persona abre su corazón, nosotros nunca instrumentalizar esa capacidad de escuchar con el fin simplemente recrearnos en la curiosidad, de recrearnos simplemente en una cuestión más bien de estar a escondidas, sabiendo de la vida del otro, que quizás no me quiere comentar o no lo ve necesario, y yo le estoy como insistiendo, ¿no? Entonces también es una tentación al que no hay que darle lugar en esta capacidad de escucha, ¿no? Sino que es importante escucharnos cara a cara, escucharnos de una manera cercana y siempre con una apertura, dice el Papa, y da 3 adjetivos a esta apertura, que sea leal, confiada y honesta, ¿no? La lealtad, la confianza y la honestidad. Y por último, el Papa pone esta escucha como una motivación para el mundo periodístico, ¿no? O sea, son los destinatarios también de este mensaje en la Jornada Mundial de las Comunicaciones que hemos vivido el fin de semana pasado, ¿no? El domingo de la Ascensión del Señor al cielo. Pero también escucharse en la iglesia, dice el Papa. Mucha necesidad de escuchar y escucharnos en nuestros ámbitos eclesiales. Porque ese es un don precioso y generativo, es decir, que da mucho más frutos, nos genera frutos, que podemos ofrecernos los unos a los otros.
que sin duda siempre lo hemos tenido, ¿no? Escucharnos para darnos oportunidades, ¿no? Escucharnos para tendernos la mano, escucharnos para ayudarnos los unos a los otros. En la acción pastoral es importante este apostolado del oído, que pone el Papa entre comillas, ¿no? El apostolado de dar gratuitamente nuestro propio tiempo para escuchar a las personas como un primer gesto de caridad. Entonces, de por sí, la escucha siempre será importante, humanamente y también en el ámbito de la Iglesia. Por último, en una referencia a la sinodalidad como un ámbito especial de escucha, ¿no? O sea, vieron ustedes que en este tiempo de Iglesia hicimos hace poco, quizá ustedes en sus comunidades, o no sé si en la renovación como movimiento, como institución, de hacer estas preguntas, responder esta encuesta sinodal misionera, donde se nos ponía frente a una realidad. Queremos ser la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Cristo que viene a prolongar su acción de amor, de redención entre los hombres de este tiempo, y específicamente buscando a aquellos que son los ocasionales, los que vienen de vez en cuando a la iglesia, o los alejados, los que no vienen nunca porque están heridos o porque no les importa, son indiferentes, ¿no? Entonces es importante que esta etapa de sinodalidad en la iglesia la podamos vivir así con esa apertura de corazón, buscando esa lealtad, esa honestidad, esa transparencia, esa sinceridad para aprender a escucharnos. Es una etapa nueva que, como todo lo nuevo, puede generar miedos y expectativas, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, la iglesia se va a transformar en algo concreto, o la iglesia va a dejar de ser esto, ¿no? Y uno puede experimentar ese temor ante lo nuevo, desconocido, o mucho quizás también como esa de más expectativa, ¿no? Como si fuera una fantasía frente a lo que todavía no sé qué se dará. ¿Cuál es el punto medio? Escuchar discerniendo. Es lo que se nos pide en este ámbito de la sinodalidad. Que toda escucha no sea simplemente como para rellenar un casillero, ¿no? Escucho a este, escucho al otro, sino que sea una escucha de compromiso. Y por lo tanto ese compromiso, ¿cómo surge? Desde un discernimiento que me ayude a responder qué escucho, para qué escucho, cómo escucho. Esto lo decimos en el ámbito eclesial, universal, total, pero también en nuestra diócesis, en nosotros como renovación, en las parroquias que nos toque compartir, y también en las áreas o equipos que en ustedes en lo interno de la renovación carismática también puedan tener. O sea, escucharnos para poder juntos discernir, ¿no? No escucharnos como si cada uno tuviese su turno. Bueno, termina el turno de este, comienza el turno del otro, y, bueno, y al final, ¿qué han decidido? Nada, porque no nos escuchamos, ¿no? O nada porque no nos pusimos de acuerdo, podemos decir, ¿no? Pero en realidad es porque no nos escuchamos, ¿no? Ninguno ha querido perder lo que ha propuesto. Escuchar, entonces, en la iglesia la edifica, la fortalece. Como también podemos pensar otros verbos en relación a la iglesia. La escucha nos ayuda a reconstruirnos, a repararnos, ¿no? ¿Cuántas veces estamos enojados? Diálogo, nos escuchamos, nos perdonamos. Repararnos, cuidarnos, caminar juntos. Este ámbito de sinodalidad. Por tanto, la escucha va pasando de ser simplemente una capacidad humana, una potencialidad evangélica, ¿no? Como una misión que nos da el Evangelio, hasta también una actitud eclesial, ¿no? Entonces, fíjense cómo la escucha va enriqueciéndose cada vez más, y se enriquece nuestra propia vida espiritual, cada uno con su historia personal, pero también se enriquece en el ámbito humano, en el ámbito eclesial. ¿Cuántas cosas podrían quizás haberse reservado en la guerra si se escuchan los contrincantes, si se escuchan los enemigos? O sea, y así tantas cosas como podemos solucionarnos en esta escucha que va muy unida al discernimiento. Escuchar poniendo el oído a las realidades que se nos presentan. Esto es sinodalidad. Para que mirando esas realidades uno pueda reflexionar, discernir y actuar con compromiso. ¿Se acuerdan este método también eclesial que Aparecida en el año 2007 lo tuvo muy presente como el ver, el juzgar y el actuar?
Es un método clásico, ¿no? Bueno, ahora ese mismo método se nos propone de otra manera. Ya no se dice tanto el ver, sino escuchar y discernir, ¿no? Y el juzgar también viene en esa reflexión como fruto del discernimiento para luego actuar con compromiso. Escuchar entonces es prolongar la presencia de Dios en nuestras vidas, es también tomar como ejemplo y hasta punto de partida a la Virgen que escucha con su corazón, como dice el testimonio evangélico de Lucas, María todo lo guardaba en su corazón. Escuchar nos ayuda a vivir en comunión. Por eso esta sinodalidad es para la Iglesia, es una riqueza para la Iglesia. Y no es algo accesorio, así como decimos que la Iglesia es misionera por su naturaleza, no es algo accesorio, no es que yo diga, bueno, yo decido no ser misionero, no, está equivocado usted. Usted tiene que ser misionero por el bautismo que lo compromete. Así también la Iglesia no tiene como accesorio la sinodalidad, sino que le pertenece. Solo que siempre la Iglesia fue sinodal, solo que ahora se va rescatando más esto, se va rescatando más esta particularidad de la Iglesia. A la Iglesia le es propio vivir en sinodalidad, es decir, vivir con la escucha ejercitada, para caminar juntos, para aprender a escucharnos, para saber vivir, saber convivir. No son realidades diferentes, Iglesia y sinodalidad, ni tampoco este es un adjetivo improvisado, ¿no? No es como un mote improvisado hablar de la Iglesia sinodal o de la Iglesia que camina en sinodalidad, sino que es una Iglesia que se pone a la escucha. No una escucha hecha a lo improvisado, una escucha simplemente como una tarea cumplida, sino una escucha que nos pertenece, como hombres y mujeres en lo humano, que el Señor nos lo da en el Evangelio, la parábola del sembrador, y que eclesialmente también nos toca vivir en este ámbito tan especial de la sinodalidad. Muchas gracias. No sé si quieren, Gracias. podemos Gracias a usted, padre. repasar alguna parte de la exposición, si algo no ha quedado del todo claro, a través de algunas preguntas que ustedes quieran hacer, ¿eh? O preguntas o algún compartir según la experiencia de escucha que puedan tener. ¿Cuál es su experiencia en la escucha, padre? Eso me gustaría saber. Si nos puede relatar algo que nos dé experiencia a nosotros en la escucha. Bien. En la vida sacramental del sacerdote, en ese ejercicio del ministerio, podemos cultivar mucho la escucha en el confesionario, ¿no? Que uno pone la oreja para que también, como instrumento, escuche los pecados de los fieles y de esa manera perdone en nombre de Dios. Entonces, mi experiencia personal de la escucha siempre ha sido gratificante, ¿no? Porque uno puede aprender a conocer a la persona como los fieles ocasionales que te aparecen y que se confiesan y no les ves después nunca más, o capaz que les ves, pero no te recordás tanto, como también de las personas que acompaño, que dirijo espiritualmente. Uno va aprendiendo a escucharlos para ponerse a la par en el camino, ¿no? En el camino del acompañamiento, en el camino del consejo, ¿no? Y por lo tanto eso es muy importante para mí personalmente como sacerdote, el poder siempre cultivarlo, ¿no? Y cuando uno escucha al otro, escucharle con atención, porque en definitiva el acompañante espiritual o el consejo que uno pueda dar en la confesión o la penitencia que uno también pueda a veces dar en la confesión, no surge sin más de una manera como si fuera yo Augusto que doy, sino yo en nombre de Dios puedo aconsejar esto, no puedo guiar hacia aquí, puedo guiar hacia allá. Entonces mi experiencia siempre ha sido enriquecedora, me ayudó a conocer siempre a las personas, en lo ocasional como también en lo permanente, que puede darse en la dirección espiritual, en el acompañamiento espiritual, como también a veces en el ámbito eclesial, ¿no? Escuchar al obispo, escuchar a los hermanos sacerdotes, escuchar frente a un conflicto, a veces cuando se me dice estoy como desentendido de estas personas o estamos en una situación de mucho malestar, bueno, mi primera pregunta es si han dialogado, han conversado,
se han puesto de acuerdo para poder encontrarse, o sea, porque reconozco que la escucha o el diálogo maduro, el diálogo no caprichoso, ¿no? Como es que se convierte en un monólogo en definitiva, sino que el diálogo verdadero, maduro, sincero, ayuda mucho a remediar tantas situaciones tristes o situaciones dolorosas de separación, ¿no? De distancia, que pueden remediarse a través de una escucha atenta. Entonces, esa es mi experiencia un poco en relación a esta actitud de escucha. A mí en lo personal, me ha ayudado ¿no? Esta exposición que usted hace a entender muchas, por ahí yo siento que estaba como encasillada, que la escucha solamente era estar al servicio del que llega, quiere que lo escuchemos y ahí se termina, ¿no? Y cómo me ha permitido ver que la escucha es a la iglesia, es para ponerlo al servicio en todos los ámbitos de la vida, que por ahí capaz que uno lo hace de una forma inconsciente, pero que no me quedo con esto de lo que usted dijo, ¿no? Poner el oído a las realidades, o sea, poder también trasladar esto, si bien nosotros somos una secretaría de escucha que presta servicios como específico, también estamos, por ese carisma que quizás hemos recibido, también tener esa misma apertura a las realidades que se nos presentan en la vida de comunidad, de iglesia, poder discernir, ¿no? También situaciones que se presentan y no cerrarnos solamente que es acompañar al que llega eh, con un problema X, ¿no? Sino también saber que esa escucha, o sea, a mí en lo personal estos momentos como que me ha ayudado a mirar en forma, desde la sinodalidad como usted la presentó, ¿no? Tan amplia y que por ahí quizás podríamos caer en el error de cerrarla solamente a este momento, ¿no? Voy al retiro, presto el servicio de escucha y ahí se termina, que si bien, vuelvo a repetir, la Secretaría de Escucha está para actividades específicas de la renovación, pero no quita que es algo que lo tengo que llevar, que lo tenemos que llevar como a nuestras comunidades y a los lugares donde nos desempeñamos, ¿no? La verdad que para mí ha sido como muy de esa parte, muy provechoso, muy, me ha dado esa luz. Yo me acuerdo mucho siempre cuando se da esto de ponernos frente al otro que me interpele, una frase del Papa San Juan Pablo II, cuando convocó al jubileo del año 2000, y el Papa Juan Pablo II decía que el otro es un don para mí, ¿no? El hermano, que el prójimo es un don para mí. Y la escucha también nos ayuda a reconocer eso, ¿no? El otro no es un estorbo, el otro no es un desconocido, el otro no es un don nadie, ¿no? Sino que tiene un nombre, tiene una identidad, tiene una persona. Eh, entonces, eso es importante que también nosotros lo podamos asumir. Fíjense cómo en el ámbito político, social que nos toca vivir hoy en día, escuchamos muchas noticias, ¿no? De muchos ámbitos, del ámbito también del espectáculo, la farándula, pero a veces saber que en el otro hay una historia, hay un sujeto, hay un individuo, nos ayuda como hasta poder frenarnos en nuestros odios o nuestras malicias, ¿no? Para poder ponernos ante todo a la escucha de aquel que pueda estar necesitado, ¿no? Aún de la escucha de aquel que grita, ¿no? Del que grita a veces como para hacer sentir su odio, su malestar, ¿no? O sea, pero la escucha, yo creo que en este tiempo, y más bien ustedes en la secretaría, ¿no? En el equipo de escucha, en este apostolado del oído, diría el Papa Francisco, es fundamental hoy en día. Hay mucha necesidad de ponernos al oído. Comentaba el otro día un sacerdote, y íbamos hacia una reunión en el auto, y comentaba este sacerdote que él está en un colegio parroquial, y él se pone, dicen los recreos, y está ahí con los chicos, los llama, ¿no? Se pone a conversar con ellos, ¿no? Y dice que eso va dando de a poco un fruto, que los jóvenes, los adolescentes se acercan un poco a compartir lo que les pasa, ¿no? Y estamos en una situación de mucha necesidad de escucharnos para ayudarnos juntos, ¿no? No simplemente escucharnos como para saber que el otro la está pasando mal, sino que a ver de qué manera también puedo ponerme a su lado y ayudarle.
¿Alguien que Bueno, quiera? Ah, está. sí, bueno, a mí también, al igual que Albana, se me escucha bien, ¿no? Sí, Me dio mucha luz, ¿no? El saber que va más allá, que, como dice el misterio del oído, poner el oído nada más. Y cuánta necesidad, ¿no? Siento un fuerte llamado a tal vez a formarme más en la palabra, porque siempre, ¿no? Nuestro consejo tiene que ir desde la palabra, no desde lo que la sociedad dice o lo que mi parecer es, sino siempre desde la palabra. Y bueno, cuánta necesidad de escuchar nosotros esa palabra, ¿no? De formarnos más en eso. Y creo que también en este tiempo sinodal hemos puesto en práctica, ¿no? En el relevamiento que hicimos cada uno de nosotros en nuestras comunidades también, sin pensarlo escuchamos. Y se escucha, en la mayoría, al menos en mi comunidad, mucha gente enojada, enojada, y en ese enojo que es generalizado por las cuestiones sociales que vivimos, también cae la iglesia, ¿no? Entonces, en esa escucha, en el discernimiento que hicimos como comunidades parroquiales, que nosotros lo tuvimos anoche en la pastoral, en el Consejo Pastoral, y a la vez luego en la asamblea, también va a ser un motivo para ver qué se cambia de esta iglesia. Entonces, yo empiezo a escudriñar y veo la importancia de la escucha, ¿no? La importancia, porque nosotros muchos agentes pastorales aquí hemos quedado sorprendidos de la cantidad de gente, al escucharlo, enojados. Sí nos recibían, pero nos recibían enojados, enojados, ¿no? Como si la iglesia tendría que ver algo, ¿no? Con todo lo que pasa. Así que desde anoche hasta hoy, que el padre Augusto nos aclaró muchas cosas, eh, tengo esa luz lo que se logra con la escucha, de lo que vamos a lograr también como iglesia, y de la importancia de escuchar más nosotros, como los miembros de esta secretaría, la palabra, conocerla, discernirla, ¿no? Para poder aconsejar al hermano que lo necesita, pero desde ahí, siempre desde la palabra, ¿no? Entonces eso es lo que me queda muy grabado a mí en el corazón. muy bien, muchas gracias. Padre, Hola, buenos días. padre, Hola, sí. ahora que estamos hablando de la palabra y de la escucha, ¿algún texto que podamos leer nos puede recomendar que nos hable de Bueno, la escucha? el de la parábola del sembrador creo que tiene mucho para poder rescatar, ¿no? Porque es una imagen que usa el Señor en su parábola para poder ponernos a nosotros como en reflexión, en un estado de reflexión de cómo estoy recibiendo esa palabra que siempre se me da, ¿no? O sea, que la palabra siempre será sembrada en mi corazón, en mi vida. Quizá otro texto también interesante que uno pueda escuchar o que uno pueda leer para fomentar nuestra escucha, la carta, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ahí encontramos las predicaciones de los apóstoles, y esa predicación que está llena de una palabra que a veces ahora lo estamos como olvidando un poquito en la sinodalidad, que es el querigma, ¿no? Lo importante es reconocer que el querigma, que muchas veces se nos ha hablado en la etapa misionera de la iglesia, no deja de ser el tesoro que llevamos a nuestra gente, ¿no? O sea, porque cuando yo voy al encuentro de un pueblo que, como dice Mónica, puede estar enojado o herido, no le llevo la cartita del Papa Francisco, ¿no? Sino que le llevo el anuncio, Cristo ha dado la vida por usted. Cristo ha dado la vida por usted y quiere que esa vida se le entregue la iglesia a través de la palabra, la iglesia en los sacramentos, la iglesia en la presencia misionera, la iglesia que ayuda en la caridad, ¿no? Cuantos servicios de hogares, comedores, que no es simplemente no es una opción sociológica de la iglesia, sino que es la vivencia propia de la caridad de la iglesia. Entonces, el querigma lo encontramos muy patente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas también del apóstol San Pablo,
Esto nos ayuda mucho a poder vivenciar de verdad lo que significa la palabra. Y otro texto que a mí me parece fundamental, que lo tengamos que aprender de memoria, diría yo, como los hermanos separados, ¿no? Así un texto de memoria, pero no para quedarnos en la letra, por supuesto, ¿no? Pero yo diría la primera carta a los Corintios, los 2 capítulos, 12 y 13. También, padre, Donde San Pablo nos habla, perdón, San Pablo nos habla acerca de ese ser iglesia como cuerpo, que debemos comprendernos como el cuerpo místico de Cristo. se ha cortado. Tener necesidad el uno del otro. La primera carta de los Corintios, capítulo 12, 13, y también luego la vivencia del amor, el amor verdadero. ¿Me han podido escuchar o no? Sí, Sí, padre, sí, sí, padre. escúcheme Porque ahí a también. mí también me salió a mí Sí. una partecita que me decía conexión débil. También yo no lo pude escuchar. Primera de digamos, Corintios. Primera de 12, Corintios, 13. capítulos 12 al 3, 12 y 13, los 2 capítulos íntegros. también el relato de los discípulos de Emaús digamos, es un pasaje bastante bueno porque ahí los discípulos lo escuchan al maestro y ellos dicen después cómo ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos. Ahí, digamos, ellos, y la escucha al Señor los hace cambiar de actitud, en la actitud de enojo, en la actitud de desesperanza que estaban, el hecho de el encuentro con el Señor eh, y los hace cambiar de actitud. Entonces también me parece un texto bastante apropiado. Muy bien, sí, sí, viene el aporte, ¿no? Y porque también además el texto este de San Lucas, capítulo 24, explicita un poco cómo este forastero o el señor que estaba un poco como velado ante los apóstoles que iban camino de Maús, les ayuda a poder, dice, no sean duros de entendimiento, ¿no? O sea, no endurezcan el corazón, la vida, sino que puedan ablandarlo a través de una escucha, de la escucha de lo que hayan recibido en la ley, los profetas y los salmos, dice el Señor. Bien. Quizá un buen Alguien, ejercicio, perdón, un buen sí, ejercicio sí. para también poder evaluarnos en la escucha, ustedes como equipo, como secretaría o personalmente, es también preguntarnos cómo nos sentimos a la hora de escuchar, ¿no? A veces uno puede experimentar a la hora de escuchar, puede experimentar cansancios, a veces uno puede estar con cansancio, como si fuera que uno está quizás como desorientado, no escucho que el otro me habla, pero no percibo, no caso ni una, podemos decir, ¿no? Nos dice aquí, no sé qué se le corta, no sé. Yo los veo a Sí, todos. a Susana, es que ella debe tener mal la señal. Claro. Bien, entonces, por un lado, el preguntarnos cómo yo me siento al escuchar, ¿no? Al escuchar al otro. También a veces evaluarnos de que si a veces cuando estamos escuchando, inmediatamente ya como que tenemos la solución, ¿no? Y le interrumpo, y esto, y esto, y esto. Entonces, también animarnos a poder dejar escuchar a esa persona, poder dejar prestarle el oído para todo lo que la persona pueda decirnos, ¿no? Y también de esa manera no cortarles, no cortarles el testimonio, el relato, y no ser inmediatamente grandes solucionadores, ¿no? O sea, muchas veces quizás no podemos solucionar todo lo que las personas nos cuentan, pero sí podemos darle un consejo, podemos decirle, no estás sola, no estás solo en esto, asegurarle nuestra oración. Y por último, también sería bueno que puedan como evaluar siempre la capacidad de escucha, ¿qué hago yo con lo que he escuchado? ¿Mm? Lo llevo a la oración, lo pongo en la misa, le entrego al Señor, Señor, esto que me ha dejado dolido el corazón, que me he quedado triste, esto lo dejo al Señor, o simplemente me quedo, o me entra por un oído, me sale por el otro, me quedo con ese corazón cargado, ¿no?
Entonces eso también, ¿no? Y también sería bueno que entre ustedes, como equipo, no sé, quizá lo hacen, pero por ejemplo que puedan compartir las escuchas, no decir lo que la persona ha dicho a fulanito, sino que usted, hoy se me ha comentado esto, ¿no? Quizá no en el mismo momento, pero quizá en otros ámbitos, digamos, estoy ejercitando la escucha en un retiro, bueno, quizás no en el momento van a compartir, pero ya todo eso vaya decantando a lo largo de una semana, a lo largo de un mes, puedan decir, bueno, esto ha dejado en mí esta escucha, ¿no? No cuento lo que la persona me ha dicho para cuidar también esa confidencia, para cuidar de esa intimidad, pero sí cómo ha repercutido en mí esa escucha. Y entonces eso ayuda para que ustedes como equipo, en este carisma también del espíritu, puedan juntos enriquecerse, ¿no? Enriquecerse para decir, bueno, ¿qué nos está faltando para poder potenciar? O leamos este libro, este texto, ¿m? Hagamos una oración compartida. Entonces eso también ayuda mucho para que no pongan el oído individualmente sin más, sino que también siempre vuelvan, ¿no? Como los apóstoles, andaban haciendo, ¿no?, su apostolado y después volvían al Señor. Y algunos recuerdan ese relato, no recuerdo la cita, ¿no? Pero, señores, hemos hecho tantas cosas que Satanás caía como un rayo, ¿no? Dice, Mm. tenga más alegría porque sus nombres están escritos en el corazón de Dios, ¿no? Entonces, no recuerdo la cita, pero también es, o sea, siempre volver a ese corazón, volver a la comunidad, volver a la gente que también nos pueda ayudar. Sí, sí, eso, También lo que, o sea, también lo que, digamos, ayuda mucho en la escucha es hacer como un eco de lo que la persona dice. Porque, por ejemplo, si la persona dice algo, nosotros, o sea, repetirle como para que ella lo escuche a lo que está diciendo, porque eso le ayuda a ella, al escucharlo de otra persona, quizás le ayuda a pensarlo. Es una manera de inducir a que ella misma encuentre quizás en su corazón una respuesta que no le estaba encontrando, ¿no? O sea, la verdad que me llegó mucho lo que usted dijo, que no le tenemos que brindar la solución, sino guiarla a la persona para que ella encuentre la solución en ella misma. No podemos dar soluciones mágicas, pero sí guiarla para que ella, digamos, se sumerja en su propio corazón y pueda así ella misma escucharse y quizás ella misma reflexionar, ayudarla más bien a reflexionar y no brindarle, como usted decía, soluciones mágicas. Lo que usted decía también, que es importante el poder, por ejemplo, dejar que la persona sea escuchada para que también esa persona cuando expresa lo que tiene, su dolor, ¿no?, lo que quiere compartir, sin duda reordena también todo lo que va procesando, ¿no? Va encontrándole un sentido. Y a veces puede ser que alguno, ¿no?, el que escucha, el sacerdote que confiesa o el laico que se presta en ese apostolado, que sirve en ese apostolado, entonces también puede ser como un instrumento, ¿no?, para poder recomponer lo que está a veces fracturado o lo que está un poco como disperso, ¿no? Entonces eso también es una buena manera de hacer como ese eco, ¿no?, ese poder permitirle a ellos que vayan encontrando como una orientación. la lectura, padre, que usted decía es la de Lucas, Lucas 10. Lucas 10. Sí, Ahí estaba ahí nomás, mira. ahí está. Nosotros estuvimos este fin de semana de retiro con Cecilia, estuvimos acompañando, bueno, fuimos participando y también pudimos prestar el servicio, ¿no? Y esto que usted dice, ¿qué hacemos con lo que escuchamos? Eh, ¿Cómo queda eso que recibimos? ¿No? Me parece como muy importante tenerlo siempre presente de que algo hay que hacer, ¿no? O sea, que no puede quedar ahí. Y realmente he podido experimentar eso, ¿no? El tener que ahí al mismo momento de escuchar, saber que eso hay que entregarlo y orarlo, ¿no? Acompañarlo con la oración, unirnos en la misa, eh, por tantas situaciones, porque también creo que es para nosotros liberador, porque si no quedamos con esa carga, y saber que ya le entregamos al que se va a encargar de eso, ¿no? Porque si no también podemos
correr ese riesgo de acumular y que nos empiece también desde lo espiritual a afectar, ¿no? Porque no puede quedar acá guardado, ¿no? Y saber que hay que entregarlo y ofrecerlo en oración. Y también nosotros acá decíamos el poder tener este espacio de escucharnos nosotros, porque muchas veces somos los que escuchamos, pero ¿quién nos escucha a nosotros? Y tener este espacio para poder acompañarnos, saber las experiencias que vamos teniendo y compartirlas, ¿no? Como usted nos decía, compartir las historias, no la persona ni dar los datos, sino simplemente situaciones que se presentan y que capaz que hasta otra misma persona nos puede ayudar a iluminar y decir, me ha pasado esto, bueno, mi respuesta fue esta, ¿no? Y que entre nosotros circule esa información es algo que también nos habíamos propuesto porque somos, digamos, el equipo para poder sostenernos entre nosotros, ¿no? Y bueno, y esto que le hemos pedido a usted que nos pueda también iluminar desde lo espiritual, porque creemos, o sea, es lo fundamental saber que es el camino, ¿no? La formación desde lo espiritual, porque el objetivo es eso, poder acercarlos al Señor, y necesitábamos esta mirada suya, ¿no? Para no perder el eje de cuál es el servicio realmente que prestamos. Bien. Mirta quiere hablar. Sí, disculpe. Sí, yo también pienso que luego de escuchar a la persona con el corazón, hay que presentarla al Señor. Llevar a la persona y llevar también, ¿no es cierto?, su dolor, su tristeza, su angustia, lo que le está pasando a esta persona. Y allí, y que se cumpla en esta persona el plan de Dios. Y allí estamos también estamos haciendo una intercesión, estamos intercediendo por esta persona. Por eso yo digo que se complementa la escucha con la intercesión. Porque no podemos quedarnos con solo escuchar y nada más. Y bueno, y entristecernos o no sé qué, ¿no es cierto?, de acuerdo a la emoción que nos produzca a nosotros, sino entregarla al Señor y que se haga la voluntad de Dios en esta persona. De esa manera estamos haciendo intercesión también. Susana, ¿vos querías decir algo? Sí, la verdad que bueno, a mí esta conferencia me lleva a los orígenes de la renovación acá en Tucumán, en donde, bueno, ahora descubro que hacíamos el servicio de escucha y no nos dábamos cuenta. En cuanto de esa experiencia, me gustaría compartir que una vez escuché a una persona y quedé con taquicardia. Entonces, cuando fui a la casa sede, estaban en reunión de equipo y una de las señoras me dijo que yo no tenía que pensar que era yo la que solucionaba el problema a esa persona, sino que era Dios, y que tampoco pensar que mi oración la iba a salvar o sanar o liberar, sino que era Dios. Que a mí me pasaba eso porque yo me creía que sin mi oración o sin que yo haga algo, Dios no iba a orar. Claro. Y me aconsejó que cada vez que yo converse con una persona que me esté contando su situación, yo vaya orando y diciendo, ven Espíritu Santo para dentro mío, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y me dijo, y vas a ver cómo lo que vos le contestes va a ser lo que el Espíritu Santo te diga. Realmente, hermanos, es así. Nunca más tuve problema, nunca más, ni cuando pasan tribulaciones, mi familia me preocupo, sino que bueno, sé que el Señor está ahí y que yo soy un instrumento nada más, ¿no? El orar antes de hacer en este caso un servicio específico como es la escucha, el orar antes, el durante y el después.
el antes, ponernos en oración en la presencia del Señor para ir a escuchar a esa persona, el durante con ese Espíritu Santo, el después. Lo que siempre hacíamos es terminábamos de escuchar a una persona y nos acercábamos a Cristo o a María y entregábamos todo lo que habíamos escuchado a los pies de Cristo o en las manos de María. Y bueno, y lógicamente después teníamos en la oración personal, en la Eucaristía, en la misa. Y lo que a veces también solíamos hacer mientras escuchábamos, que eso quisiera preguntarle si se puede ahora, es orar con alguna cita bíblica relacionada a su situación o directamente pedirle al Señor que nos hable y leer la cita bíblica que Él nos dé. ¿Eso se puede hacer en este servicio de la escucha? Sí, orar con la palabra siempre será fructífero, ¿no? O sea, la escucha tiene que ayudarnos, ayudarle a la persona que es escuchada a abrirse siempre a Dios, para ir a la palabra, para hacer más oración, para ir a la confesión sacramental si es necesario, ¿no? O sea, la escucha siempre tiene que ser en positivo, un camino de esperanza, ¿no? Nunca puede ser la escucha un camino de retroceso, ¿no? Como si fuera que la persona tiene que volver como a la nada, ¿no? Sino tiene que ser un camino enriquecedor. Y orar con la palabra, sea en ese mismo momento, o dejándole a la persona un texto bíblico en concreto, o aconsejándole alguna cita bíblica, también ayuda, ¿no? Gracias, Padre. Y un poco lo que decía recién ella, ¿no? Usted, y yo también, además de la oración, es importante el descanso. Yo cuando me tengo que, por lo menos a mí, me cuesta, cuando no estoy descansado, escuchar con atención. Entonces puede ser que a ustedes no, pero cuando tengo que confesar, yo prefiero, aunque sea, descansar bien, ya sea la noche o la siesta, pero el descanso ayuda también a ponernos en una escucha que sea íntegra, ¿no? Sino porque si no, vamos a estar como, y no podemos, o bueno, o podemos hacerlo, pero no, ¿cómo decías? ¿O qué era? Entonces volver, ¿no? Entonces, estar con esa escucha también con un organismo descansado. Y a veces la escucha también puede darse en esos ámbitos quizá más familiares o de apostolado, con un mate de por medio o un café, ¿no? O sea, que pueden ayudar a que la escucha sea puesta en un ámbito más familiar, ¿no? Por supuesto, en el confesionario no puedo ponerme con el mate y el café, pero sí en la escucha que yo pueda hacer del otro hermano, también puedo usar de estos elementos, ¿no? O a veces con una imagen de la Virgen, ¿no? O un signo especial, como puede ser, mira, una cruz, quizá para despedirle, también puede decir, mira, te doy este signo, como una escucha realizada, una cruz, una medallita, ¿no? Una estampa, una oración, una frase bíblica, entonces, y los signos también nos ayudan mucho a poder palpar de que Dios ha estado allí conmigo, ¿no? De que Dios no me ha abandonado y este hermano ha sido como un puente para poder acercarme a Él, de nuevo acercarme a Dios. Bueno, ya me queda ya despedirlo porque, bueno, tengo justo una reunión ahora pronto ya de nuevo. Agradezco la invitación y espero que también pueda haberle sido útil esta reflexión o este recorrido. Por último, aconsejarles que puedan quizás releer el mensaje del Papa Francisco que está online, que yo hice referencia a algunos detalles del Papa, pero también si quieren releerlo para sacar algunas actitudes, algunos consejos que da el Santo Padre, también es provechoso. Bien. Muchas gracias. ¿Con qué título lo buscamos al mensaje, Padre? Jornada Mundial de las Comunicaciones 2022. Ahí les les aparecerá. comparto. Yo ya ahí les mando si quieren. Albana lo tenía. El título es Escuchar con los oídos del corazón. Ese es el título del mensaje de este año. Muchas gracias. Bueno, Padre, le agradecemos porque siempre es luz para todos y este momento ha sido de mucha riqueza para nosotros como secretaría. Nos estamos iniciando en la secretaría, estamos tratando de ponerle orden y esto, bueno, trae mucho orden, mucha claridad en
en varios aspectos. Y bueno, esperamos que poder contar con usted para otros momentos. Ya lo comprometemos. Bueno, muchas gracias, gracias. Cuente conmigo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios los bendiga. Terminamos, Gracias con, por la- su cortés. terminamos con la gracias. oración o ya cierra Muchas con gracias. la bendición Como final. quiera. Bueno, rezamos un Ave María a la Virgen, encomendándole también que ella, como Madre le escucha, nos ayude, ¿no? En este tiempo de gracia, de iglesia, ustedes también como secretaría en la renovación, a escuchar con los oídos del corazón. Dios te salve Dios te María, salve María, llena eres de Llena eres de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo. contigo. Bendita tú eres entre eres todas las entre todas las mujeres, mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. El Señor los bendiga y los proteja a ustedes y a sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias, Buenas Padre. noches. Que esté bien, Padre. Chao, Hasta hasta luego, luego. adiós. Gracias por todo. Gracias, Padre.